Luego se tiene que ver el ámbito del trabajo teórico. Es decir, hay que definir el ámbito espacial. En algunos casos también se llama el contexto. El ámbito va a ser internacional, va a ser nacional, va a ser departamental, puede ser municipal. Entonces, hay que determinar el ámbito. Si van a utilizar legislación comparada, entonces van a recurrir al ámbito internacional, pero para el apoyo de la legislación comparada. Por lo general, el trabajo va a tener el carácter nacional, porque la ley penal es nacional, la ley procedimental penal es nacional. Apoyo de los miembros del ámbito espacial, eso decíamos. Hay que ver también con otros ojos, que alguien le dé una miradita al tema que está, al objeto de investigación y a su tema de investigación. Hay que tener información preliminar acerca de los eventos que suceden en el ámbito espacial, es decir, en ese espacio. Si el espacio es nacional o el espacio es internacional. Por ejemplo, sobre trata y tráfico de personas. Entonces, hay que tener una información preliminar. ¿De dónde van a sacar la información? De los libros, de los textos, de los informes. No nos olvidemos de que ahora toda esa información, la mayor parte de la información, está pues en el Internet. Y para eso tienen al Google para poder eh, eh, indagar inclusive. Hay muchos artículos, pero casos de trata y tráfico de personas en Bolivia. Y seguramente que va a haber un artículo sobre ese tema e inclusive pueden haber unos datos eh, estadísticos sobre el tema. Entonces, esa información sirve. Eso va a significar de que ustedes van a tener que, es decir, si van a utilizar datos estadísticos sobre índices de criminalidad, por ejemplo. Perfecto. Y se va a respetar esa fuente bibliográfica. ¿Dónde se pretende desarrollar el proyecto? O en este caso, la investigación. Por lo general es nacional, ¿no? Decíamos, es de índole nacional. Porque no he visto ningún título, ningún tema que van a hacer un análisis de legislación internacional, de cierta parte de la legislación sobre un tema en específico, un tema penal en específico, no, sino que van a mirar, hay dos temas ya que van a mirar la legislación comparada para compararla con la legislación boliviana. Muy bien, en este punto 8 es lo que veíamos el día lunes en el cuadro. En sí, ese es el trabajo, ¿no? El trabajo es la presentación del cuadro. Y aquí dice, en la primera columna del cuadro dice, inicie un diagnóstico de la situación actual. Y dice, ¿qué pasa en su objeto de investigación? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que responder acá, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Siguen escribiendo qué pasa. Y esto que están escribiendo van a copiar en el cuadro, en la primera columna. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias, Andrea. Solamente a 2 personas creo que tengo aquí. El resto han abandonado. Han dejado su micrófono silenciado y ya deben estar cocinando o friendo las papas para la cena. Doctor, una consulta. Dígame, Roxana. Em, ¿Solo tenemos que presentar el cuadro o estas preguntas más? No, solamente el cuadro es el trabajo. Y estas preguntas igual tenemos que responderlo para nosotros. Claro, usted va a responder aquí en la guía esto, responde eso, y va a ser copy-paste, porque la primera interrogante, en la primera columna que tenemos en el cuadro, nos dice, ¿cómo se encuentra? Dice, ¿qué pasa en su objeto de investigación? Eso es lo que dice el cuadro. ¿Qué pasa en su objeto de investigación? Como usted ya ha desarrollado acá, primero, cómo se encuentra el objeto de investigación que está mirando y luego va a describir acá qué pasa con ese objeto de investigación. Lo que va a hacer es, como ya he respondido aquí, copiar esto en la primera columna. ¿De Está bien, acuerdo? doctor. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en su objeto? La primera es qué pasa en su objeto de investigación. En ese caso van a identificar hechos o situaciones que se observan. ¿Dónde? En el objeto de investigación. Es decir, estos van a ser los síntomas. Bajamos. Luego hay que identificar hechos o situaciones que producen. ¿Qué hechos o situaciones producen qué cosa? El objeto de investigación. Como aquí han descrito, está haciendo un pequeño diagnóstico, cuáles son los hechos y las situaciones que se observan en ese objeto de investigación. Entonces, ahora resulta la pregunta y dice, identifique hechos o situaciones que lo produce. ¿Qué produce esto? Lo que ustedes han registrado acá. En ese caso, estas son las causas de esa problemática. Preguntas. La tercera pregunta. Con los síntomas y sus causas, porque hemos visto cuáles son, ustedes ya han respondido cuáles son sus causas, haga un relato de la situación actual, es decir, lo que han trabajado que han pasado a la primera columna y esto ya han pasado a la segunda columna, su texto de acá. Entonces, en la tercera columna tienen que hacer un relato de la situación actual. Ese es el diagnóstico. Hagan un relato de la situación actual. Si hemos visto que en el primer caso, en el objeto, vámonos aquí a la 8, ¿qué pasa en el objeto de investigación? Si el objeto de investigación es la trata y el tráfico de personas por las redes sociales, eh, en este caso el Facebook, estamos bien específicos, ¿no? Facebook en Bolivia, hemos contextualizado el contexto, Bolivia. Entonces, ¿qué pasa en este objeto de investigación? Entonces, acá tendrán que hacer una
descripción y dirán, cada vez por medio en las noticias uno se informa de que cada vez existen mayor incidencia en la trata y tráfico de personas y especialmente menores de edad que son ubicadas, localizadas por medio del Facebook, donde las víctimas son ubicadas y son convencidas por personas que con engaños les ofrecen fuentes laborales, trabajos, etcétera, y al final, ¿no? Estas personas son víctimas de tráfico, de trata y tráfico de personas, que en varios de los casos, de acuerdo a informaciones presentadas en la FELCE, se establece que inclusive salen del país para ser vejadas. Entonces, ahí estamos describiendo qué pasa en ese mi objeto de investigación. Ahora, hay que identificar cuáles son los hechos y situaciones que lo producen. ¿Qué produce esto? La incredulidad de las personas, especialmente mujeres, y que en muchos de los casos son menores de edad, son convencidas por su inocencia para ser vejadas y exista el tráfico, la trata y el tráfico de personas. Y el medio principal, uno de los medios principales, es el Facebook. De esta manera se ven avisos todo el tiempo, personas jóvenes que están buscadas, que están desaparecidas. Y justamente es por la incredulidad de estas. Entonces, ya estamos identificando hechos y situaciones que lo producen. Y uno de los hechos puede ser, decíamos, la incredulidad, la inocencia, la necesidad de trabajo. Entonces, ya estamos identificando esos hechos que producen. Con los síntomas y sus causas hay que hacer un relato en la otra columna. Como se ha podido ver, la existencia de muchas desapariciones de especialmente mujeres jóvenes que son difundidas por los medios de comunicación y redes sociales, son la mayor parte de las veces inducidas por personas inescrupulosas que lo que buscan es el tráfico y trata de personas. Y por la incredulidad de estas, entonces caen en estas redes delincuenciales que buscan lucrar con estas actividades que están penadas por ley. Entonces, ya estamos haciendo un relato entre las causas, entre los síntomas y las causas. Estamos haciendo un relato. ¿Preguntas? Doctor, entonces en las Dígame. causas podemos identificar varias causas cuando nosotros veamos que existen problemas, ¿verdad? Claro, hay varias causas. Multicausal pueden ser necesidades económicas, necesidades de trabajo, incredulidad, problemas familiares. Hay muchas causas. Viendo ese objeto de investigación, hay que ver, ¿no? Cuáles son esos síntomas y
¿Qué causan esos síntomas? Es cuando el médico ve al paciente y dice, tiene dolor de estómago, tiene estos síntomas, tiene dolor de estómago, tiene estómago aventado, etcétera. ¿Qué está produciendo eso? Tal vez la alimentación, la mala digestión. ¿No? Entonces, esas son las causas para estos síntomas. Lo mismo que el médico hace, ustedes van a hacer con ese su objeto de investigación. En el punto 11, en ese diagnóstico, con estos síntomas y esas causas, que ese es el diagnóstico, con este diagnóstico, asuma que las situaciones identificadas en el diagnóstico subsisten en el objeto de investigación. Entonces, ¿qué puede pasar? En ese caso diremos de que la trata y tráfico de personas que son ubicadas por medio del Facebook va a irse incrementando o tiende a incrementarse mucho más que desde muy jóvenes ya tienen acceso a las redes sociales. Y si no se logra, en este caso, buscar una solución legal o establecer mayor rigurosidad en la ley, el número de personas bajo estas características tenderán a aumentar. Mucho más si vemos que la situación económica del país está álgida, las personas que son embaucadas o son convencidas de que van a obtener una fuente de trabajo, recurren esto. Entonces, ¿qué va a pasar si no se hace nada? Luego, ¿cuáles son los resultados de tal permanencia? En ese caso, ya estamos viendo el pronóstico. Y el pronóstico es a futuro. Se requiere, y ahí están viendo ustedes también, siempre van a ver su objeto de investigación. Se requiere en este caso hacer de que la pena sea mucho más agravada seguramente. Y buscar un sistema de que la policía o las instancias policiales a la primera solicitud de este tipo de situaciones pueda ubicar a las personas ramificadas. Tal vez la ley tenga que ser mucho más rígida y las actuaciones policiales, las indagaciones, las investigaciones, etcétera, una vez que ya se conoce, ya se hace la denuncia de la desaparición, entonces tiene que ser más ágiles. O ya ustedes ya tienen que ver ahí cuál puede ser la solución a ese problema, ¿no? Porque si no se hace nada, ese es el pronóstico, va a aumentar aquel. Preguntas. Entonces el pronóstico sería como plantear una solución. Es decir, está viendo qué se puede hacer, porque después viene que hay que anticiparse a lo que usted está pronosticando. Está pronosticando de que va a haber un mayor número de personas que van a incorporarse a las personas desaparecidas por trata y tráfico ¿no? de personas. Y que se están vulnerando los derechos, toda aquella cosa. Ahora,
Se tienen que buscar alternativas al pronóstico que usted está dando. Si a futuro no se hace nada, entonces esto va a sucumbir. Va a ser terrible el incremento. Entonces, usted ya se está anticipando al pronóstico. Ahora hay que buscar alternativas. En ese caso, piense en qué forma es necesario hacer para que el pronóstico no se dé en el objeto de investigación. Es decir, cómo se puede minimizar. Es decir, la forma como usted lo anticipe y las decisiones que tome. Ese es el control del pronóstico. Entonces, tal vez la ley tenga que ser más rigurosa, las actuaciones tendrán que ser más rápidas, tendrá que haber eh, un sistema de monitoreo. Tal vez habrá que hacer campañas si de acuerdo a los datos que se han sacado de la FELCC y todo aquello, se ve de que son menores de edad, tal vez una campaña de concientización en los colegios, no sé. Entonces, hay que ver, hay que hacer un control del pronóstico para que lo que usted está pronosticando no se cumpla. Ahora tome el resultado, en este caso de las columnas que ya están, todo lo que has llenado aquí ya las ha copiado a las columnas. Ahora tome el resultado del relato de la situación actual, en este caso sería del diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico. Cada de las columnas. A copiar. Va a redacte. Establezca coherencia en su redacción y corrija. Es decir, una vez que usted tenga llenado los cuadros, va a hacer y va a desarrollar el planteamiento del problema. Todo lo que está en los cuadros va a copiar. Otro copy-paste va a poner. El subtítulo va a ser planteamiento del problema. Entre uno y otro de estos, que los vamos a ver luego en el cuadro, solamente hay que ponerle conectores gramaticales al inicio. Eso vamos a ver luego cuáles son los conectores gramaticales. Entonces, la redacción de todo esto, el copy-paste que van a hacer después es el planteamiento del problema. Ahí ya se tiene el planteamiento del problema. Una vez que se tiene el planteamiento, lo que viene es la formulación del problema de investigación. Y la formulación del problema es una pregunta problemática en general. La cual incluye todo lo que usted propone conocer en el proceso de investigación. Entonces, la formulación del problema viene, como es una pregunta, viene entre, muchos relámpagos por acá, ya. Entonces, es en una interrogante. ¿Cómo, por ejemplo, cómo se pretende, cómo se puede disminuir los casos de trata y tráfico de personas en el contexto nacional, que principalmente se desarrolla por la ubicación de estas, por la red social del Facebook? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta problemática. Esa es la formulación de la pregunta. ¿De acuerdo?
Preguntas. Ay, ya nos queda poco. Acá tienen el cuadro. Este es el trabajo número 1. Aquí tienen que poner su nombre. Espérense, aquí abajito está. El cuadro es planteamiento de un problema, su formulación de investigación y sistematización. Tema de la monografía. Aquí ustedes ya tienen el tema. Y voy a aumentar más grande el cuadro para que se pueda ver. Ahí tienen el cuadro. Y ustedes van a copiar de la guía lo que han respondido. ¿Qué pasa en el ámbito espacial en relación al objeto de investigación? Aquí, por ejemplo, ya hay un conector gramatical. A varios años de la implementación de la ley 439, cartas acordadas y circulares, existen abogados y operadores de justicia que desconocen las distintas normativas concretas aplicables de situaciones en el ámbito de la conciliación judicial previa en Bolivia. 2. Resulta insuficiente la difusión y el conocimiento práctico sobre el manejo de la aplicación de la conciliación judicial previa incorporando en la normativa. Existe una falta de conocimiento teórico sobre el manejo de la aplicación de la conciliación judicial previa incorporando la aplicación práctica en concreto. Resulta limitado el conocimiento sobre el nuevo enfoque de la nueva administración de justicia. ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Ha copiado lo que ha escrito en la guía a la pregunta. Ahora, síntomas del problema. Identifique hechos que se observan, partiendo de que la nueva constitución política del Estado plurinacional promueve la cultura de paz. Los abogados causídicos y operadores de justicia carecen de información. Entonces, si ustedes leen esto, todo esto, ¿no?, tiene estrecha relación con el ámbito espacial. Ahora, causas del problema, está acá arriba, causas del problema. Hechos o situaciones que lo producen. ¿Qué produce esto? La falta de actualización, investigación y estudios sistémicos por parte de los abogados causídicos y operadores de justicia sobre la normativa aplicable a la conciliación judicial previa en Bolivia. Ahora viene el diagnóstico, estoy aquí arriba, acá. Diagnóstico. Con síntomas y causas, hacer una narración entre las causas y los síntomas. Y aquí es la narrativa. Habiendo entrado en vigencia la nueva constitución política del Estado, la cual promueve la cultura de paz, se publicaron numerosas normativas. Pronóstico a futuro. Se asume que las situaciones identificadas subsisten en el objeto de investigación. ¿Qué pasa? Si los abogados y operadores de justicia continúan desconociendo las distintas normativas aplicables a la conciliación judicial previa, por falta de actualización, etc. Y aquí tenemos el control del pronóstico. Buscar alternativas, posibles soluciones que se anticipen al pronóstico. Se precisan numerosos estudios e investigaciones teóricas, jurídicas y prácticas de las diversas normativas relativas a la conciliación judicial previa, las cuales permitan una comprensión y aplicación correcta. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 6 columnas se las copia acá.
Y aquí dice, haga un relato de todos los puntos. Es el planteamiento del problema. Ha copiado acá. Y aquí le ha incorporado un conector gramatical. Y dice, en el ámbito espacial de la investigación y su correlación con el objeto de investigación, se puede advertir que, y ha copiado lo de aquí arriba. Para la segunda columna, entre los síntomas que se identificaron en el problema, se observan hechos que se destacan. Y ha copiado acá. A partir de aquí ya ha copiado. Para la tercera columna, el conector son los hechos o causas que producen el problema, se pueden sintetizar en la, y ha copiado lo de aquí arriba, la falta de actualización, investigación, estudios, etc. Luego tenemos otro conector. Habiendo entrado en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, la cual promueve la cultura de la paz, se publicaron numerosas normativas aplicables a la conciliación judicial, las cuales orientan, ya copiado de aquí arriba, de aquí, una correcta aplicación. Entonces, solamente es ponerle conectores y copian lo que ustedes han puesto en las columnas. Y la última, como una alternativa posible, ahí está el conector, se precisa de numerosos estudios e investigaciones teóricas. ¿Qué ha hecho? Ha copiado la última columna. Entonces, ya tenemos en ese caso el planteamiento del problema. Y ahora hay que formular la pregunta general. De acuerdo a los anteriores argumentos, nos preguntamos, ¿cuáles son las normas concretas aplicables a la conciliación judicial? Entonces, tiene que ser en pregunta. Una vez que han formulado la pregunta tiene que estar viendo todo el planteamiento del problema. Tiene que formularse 3 subpreguntas. En base a esta pregunta general, 3 subpreguntas. 3 hay que formularse. En este caso, ha incorporado cuáles son las normativas concretas aplicables a la conciliación judicial previa en Bolivia. La segunda subpregunta. ¿Qué se quiere para que los abogados y administradores de justicia conozcan y apliquen correctamente estas normativas? Y la tercera, ¿cómo estas normativas pueden ayudar al aparato judicial, evitando así la retardación de justicia? Hasta aquí es el primer trabajo. El segundo trabajo ya va a ser las respuestas. La respuesta a al gran problema, el principal problema que es este, la respuesta a este va a ser el objetivo general de la monografía. La respuesta a estas 3 subpreguntas van a ser los objetivos específicos de la monografía. Por eso hemos dicho, existe una relación total entre este contenido de este cuadro, el segundo trabajo, que ya va a ser la formulación del objetivo general, la formulación de los objetivos específicos, la justificación del trabajo, la metodología, etc. Preguntas. Preguntas. Preguntas.